Y seguimos en la segunda parte de esta entrevista aquí en ConTV, Comunicación en Televisión, con dos grandes amigos y colegas, Gonzalo Solano de la agencia AP y Javier Villasís, que está desde Orlando, de colaborador de Telemundo Internacional. Quiero retomar esta segunda parte, iniciar esta segunda parte retomando una idea que el colega Gonzalo de la agencia AP esbozaba. Gonzalo, tú decías que no hay periodismo de silla caliente, en otras palabras, no hay periodismo de escritorio. Pero, ¿qué ha pasado cuando en estas circunstancias de pandemia, por el temor, que se comprende el temor a contagiarte de coronavirus, algo que no ves, empiezas todo a hacerlo de forma telemática? No sabes si ese video es contrastado, es verificado. ¿Cómo haces fact-checking en esa circunstancia? ¿Qué ha hecho AP? Bueno, Associated Press tiene un equipo para justamente comprobar cosas. Pero cuando ya te toca recurrir al video y cosas por el estilo, quiere decir que te superó la información, ¿verdad? En ese punto ya estás como 4 pasos atrás, por ¿Qué, obvias razones. ¿Qué quieres decir con eso? Un poco si nos puedes explicar, cuando te Mira, si supera. tú, si tú ves, por ejemplo, en redes sociales cualquier información, que el primer caso de coronavirus y todo eso, quiere decir que tú dejaste que la información progresara al nivel que tú ya te quedaste atrás, que no tienes datos, que no tienes fuentes, que no tienes cómo llegar a ese elemento. Y lo único que te queda es el fact-checking, ¿no es cierto? Redes sociales. Y redes sociales hay que tomar con absolutas pinzas y ponerse un guante de látex y encima un guante de electricista, porque eso sí es grave. Quiero decirte que además en esta época, cuando hablo de silla caliente, no es solamente estar sentado frente a una máquina, sino también tener la capacidad de interactuar con expertos del país, de otros países y de otros continentes Y inclusive. también interpretar esos datos que voy adquiriendo, porque la decodificación va a ser clave para saber si el número de muertos, por ejemplo, está excediendo todos los parámetros globales en este caso. Recuerda que inicialmente te decía que para cualquier tema tú tienes que investigarlo profundamente, ¿sí? Y obviamente hay una cosa que creo que lo dijo Javier, eh, me parece que es clave, o Alina tal vez, la suerte del periodista, estar en el momento oportuno, en el sitio correcto. Yo diría estar con los contactos correctos en el momento oportuno. Los contactos para mí es lo que la sangre para cualquier cuerpo. Las fuentes, o sea que un periodista sin fuentes no existe. Sí, exactamente. Javier, ¿qué hacemos en el caso que mencionaba Gonzalo? Tú que haces televisión, la plataforma audiovisual, necesitas de la imagen, porque Gonzalo se tiene que mandar un texto, tiene muchísima información, ya salvó la nota, tiene su día y puede hacer el despacho. Si tú no tienes imágenes, no te puedes fiar de lo que estén tuiteando por allí, supongo. Correcto. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Es que hago de mi carro una unidad móvil. Entonces salgo y me meto, por ejemplo, a Disney, a las partes más cercanas, me bajo rápido, hago unas tomas inmediatas, no me da tiempo de sacar la cámara, trabajo con un celular de buena calidad que me permite tener buen video. Entonces ¿Y salgo a buscar el video, dime. has tenido que superar el miedo? Porque muchos camarógrafos han renunciado, no han querido trabajar. Ha pasado aquí en varias televisoras que dijeron, por salvar, cuidar a su familia, lo cual se entiende completamente, decir, yo no me puedo exponer, ir a visitar un hospital, por ejemplo. ¿Tú qué has hecho? Claro, acá igual, realmente tienes que vencer ese temor y te digo algo que quizás algo que me entrenó a vencer el temor, porque hay que vencerlo, ojo, el temor va a estar. El periodista que me diga a mí que de repente no siente temor en medio de una balacera o en medio de algo, miente. Realmente tú eres ser humano y vas a sentir el temor. Lo que me entrenó mucho, quizás es curioso, pero es haber cubierto 12 huracanes. Cuando yo estaba acostumbrado a los temblores en Ecuador, de repente llego acá y me encuentro con huracán Charlie, te puedo decir 12 nombres de huracanes, y de repente tengo que estar reportando con vientos de 130 kilómetros por hora, con una soga amarrada al carro para poder dar el reporte. Entonces, como que esa adrenalina la sientes, Wow. y de repente ahora que viene el coronavirus, lo que hago es que tomo mis precauciones y salgo igual a conversar. ¿Qué es lo que hago, por ejemplo, con lo que nombras de hospitales? Yo entro como paciente. Lo que hago es que entro al hospital, no como periodista porque me van a sacar. Entonces entro como paciente, me siento en la zona de emergencia y empiezo a conversar.
Le digo, ¿y cómo está usted? ¿Y cómo así vino? Entonces ya cuando ya veo que genero sospecha, me salgo de la sala de emergencia, me voy. Realmente me toca eso, me toca tocar la calle, me toca fingir de que he entrado a un lugar de cierta u otra manera. Y lo bueno de ahora es que es la primera vez que puedo ir al banco con gorra, mascarilla y gafas y nadie sabe quién soy. Entonces, cuando vas a un hospital, cuando vas a un lugar, la gente piensa que eres uno más, ¿verdad? Entonces, no me identifico con nada del canal y me meto a los lugares, entre comillas, que no te deberías de meter. Es la única manera de sacar información. Si yo Pero presento un micrófono, no me dejan entrar. esa experiencia la que tú aportas, haber cubierto huracanes, temblores, desastres, guerras, finalmente sirve como antecedente, sirve como un entrenamiento. ¿Qué pasa, Gonzalo, con estas nuevas generaciones, sobre todo millennials, nativos digitales, que están acostumbrados a tener toda la información vía WhatsApp, vía Voice Note? No tienen este entrenamiento de nuestras generaciones que obligadamente teníamos que salir, ver a la gente y repreguntar. La tecnología nos ha ayudado mucho, pero creo que al mismo tiempo le ha hecho cierto daño al oficio. ¿Tú qué opinas, Gonzalo? Eso creo que decían hace muchos años con la televisión, con la radio, con la televisión por cable, finalmente con las redes sociales, pero quisiera, antes de terminar de contestarte, Allen, retomar algo que dijo Javier. Ser periodista no es ser suicida, a pesar de que en todas las explosiones, guerras, corremos donde hay muchísimo riesgo de morir. Pero para eso hay que tomar todas las precauciones necesarias. Hay que conocer a dónde te vas a meter. Y lo más importante, no solo saber a dónde vas a meter, sino cómo vas a salir. Exacto. No estás seguro de que no vas a salir, a tu empresa, a la agencia, a la estación de televisión, no le interesa héroes. Le interesa gente que regrese con información. Hace algunos años tenía un jefe que me decía, es muy importante que consigas un buen hotel y que comas muy bien, porque nos interesa que tú estés bien para que produzcas al máximo. Ahora voy a lo otro. Pues los millennials tienen que aprender de nosotros y nosotros de ellos. Así es. ¿Sí? Aprender de nosotros las prácticas del periodismo responsable, ¿sí? Que alguna vez por acá en Quito, no sé si lo conocen, en Guayaquil hay una página falsa que se llama El Mercioco. Sí, la he visto, es muy famosa, tiene muchísimos seguidores. Exactamente. Yo vi una agencia que retomó información del Mercioco y la puso a circular por el mundo. Y luego obviamente tuvo que retractarse. Imagínate. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, si tienes a alguien que esté escribiendo y el editor además cita al Mercioco. Eso es un copy-paste y encima sin verificar. ¿Y encima de qué fuente? Supongo que ese fue tarea de algún practicante. Estoy seguro de eso porque alguien con un mínimo de experiencia no cometía un error tan severo. Pero la clave es esa. La clave es que nosotros tenemos que aprender de ellos la velocidad, la práctica, la interactividad entre redes sociales y de ellos, y ellos tienen que aprender de nosotros la serenidad, el oficio, la tranquilidad. Tienen que aprender a hacer periodismo. Ahora, sí, y mira, quiero decir algo rapidito, Allen y Gonzalo, perfecto. lo que dice Gonzalo del hotel, que parece un detalle lo que acaba de decir Gonzalo, y es real. Todos los huracanes que yo te cuento nos ponían en un hotel 5 estrellas. Realmente lo hacían porque era el lugar más seguro para ir, y no solo estaba Univisión en esa época, sino que estaba yo reportando con CNN, con todos, y en el hotel ya tienen un protocolo de dónde ponerte, dónde pararte, dónde ubicarte. Entonces, realmente es vital lo que acaba de decir Gonzalo, porque a veces te dicen, no, anda con ese espíritu de periodismo, pero lo que pasa es que puedes regresar en espíritu y no regresar en cuerpo. Tienen toda la razón. Ahora, ¿qué pasa cuando las redes sociales nos superan o llegan antes que los periodistas? ¿Y qué quiero decir? Quiero poner el caso puntual de Guayaquil. Nosotros tenemos el programa aquí desde Guayaquil, que es nuestra ciudad, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Qué pasa cuando comienzo a ver las morgues saturadas, estos contenedores refrigerados que están desbordados de cadáveres, que la gente literalmente camina entre los muertos en Guayaquil, porque los medios tradicionales y sus extensiones digitales, su .com, sus redes sociales, no lo informaban? Entonces, yo creo que hay una preocupación allí porque los medios, de alguna manera, no sé qué ocurrió, al menos los medios desde Guayaquil, que se demoraron en dar a conocer al país y también al mundo lo que estaba aconteciendo.
Entonces, no quedó otra herramienta para la ciudadanía que los videos que empezaron a circular. ¿Qué pasó con los medios en Ecuador? ¿Qué pasó con los medios locales? Ustedes desde la perspectiva Sí, internacional. no te pudiera dar la lectura tan fresca de esa pregunta porque realmente no estuve allá y sí te puedo corroborar de que yo me enteraba mucho por redes sociales de la morgue y eso. En el caso de AP, por ejemplo, AP fue una de las primeras agencias que cuenta al mundo con un título, la verdad, fuerte pero real, que en Guayaquil la gente vive entre los muertos, decía el titular de la nota de Gonzalo Solano. Gonzalo, ¿por qué AP tuvo que llevar la delantera a tantos periodistas que tenemos? Como tú lo dijiste, el mundo está plagado de periodistas. Pero, ¿qué le pasó a nuestros periodistas? Permíteme que no te conteste qué pasó con los colegas, porque realmente no lo sé. Y no quiero ser especulativo, no me corresponde, pero lo que sí te puedo decir es cómo manejar la situación. Deberías hacer insight, métete. O sea, consigue el teléfono, busca a los amigos, consigue el teléfono de un doctor, de una enfermera, de un asistente, de quien sea que esté ahí, si no de un paciente, para corroborar eso, porque fíjate que lo que no hemos dicho ahora, y es importante también hablarlo, es que Ecuador ha sido permanente víctima de un montón de ataques informáticos procedentes de México, de Venezuela, en fin, de otros países, para dar un socavar la imagen. Sí, socavar un socavar, poco. lo quise decir de esa manera, pero socavar la imagen no solo del gobierno, que era una cosa, ellos mismos estaban actuando de una manera muy lenta, pero sí del país. Y desde esa perspectiva, teníamos que tomar con pinzas cada imagen, cada declaración, cada supuesta fotografía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacerlo? Métete, ingresa. No necesitas físicamente estar ahí, pero un teléfono, un celular. Ya que topas ese tema, Gonzalo, y también la pregunta va para Javier, el gobierno trató de imponer de que todo era fake news, pero al final la realidad nos superó. Cuando incluso desde la misma autoridad, el jefe de tarea conjunta dijo que los muertos mínimos llegarían a 3.500. Es decir, que las fake news, si las hubo, seguramente las hubo, quedaron cortas cuando había cadáveres que tenían 8 días y nadie los iba a retirar y no podían hacer el levantamiento. ¿Sabes lo que pasa ahí, Allen, que quisiera aportar a esto? Por ejemplo, una de mis fuentes que tuve acá, porque las veo, fue CNN en español. Y sabes que a mí me apenó mucho, y lo voy a decir públicamente, a mí me apenó mucho la manera en que Fernando del Rincón hace su entrevista. Podemos tener criterios divididos al tema, pero me parece que no le echó tanto la culpa al periodista. ¿Sabes lo que me molestó? Me molestó que cómo vas a poner a una persona de gobierno finalmente que no está preparada o en cifras o en transparencia o en decir lo que tenías que decir de una manera, porque el mensaje que das versus lo que te están presentando, al final terminas saliendo en un medio como CNN diciendo unas cifras que después se comprueban que no son cifras reales. Entonces, claro que la imagen del país se va a perjudicar. Así estemos de acuerdo o no de la manera de la entrevista, la forma, el acento, pero creo que el gobierno también fue el gran culpable de crear una doble imagen, porque a la larga iban a haber periodistas y agencias como AP que te van a decir lo que está pasando realmente. Entonces, yo creo que a veces es la mea culpa. ¿Qué hizo AP allí en este caso, justo con lo que dice Javier, Gonzalo? AP tomó versión oficial, la reportería in situ, lo que hiciste tú contactando las fuentes directamente desde Guayaquil. ¿Cómo lograr esa pieza para decir, vamos a vislumbrar qué está aconteciendo en esta ciudad a la que le están calificando como el Wuhan de Ecuador? Pues mira, mal que lo diga, pero tú leíste la nota que escribí. Es importante tener en esos casos el criterio, digamos, divergente de los periodistas, no, sino de los expertos, de los investigadores de universidades de Estados Unidos, de Europa. Ellos tienen información científica que ya no pasa por datos oficiales, ¿no es cierto? Se separa muy claramente dato oficial, y ahí quisiera retomar algo que hablaba al principio Javier. El vocero siempre va a decir lo que al gobierno, al hospital, a la institución le interesa. Así es. Punto, se acabó. Y eso es, por tanto, una versión sesgada. Por más que diga la verdad, es lo que a ellos les interesa que se conozca. Los críticos van a decir todo lo contrario. ¿Quién puede tener un punto medio en esto? Y creo que con esto respondo a tu pregunta, Allen, es básicamente el experto, el estudioso,
la persona que tiene al día todos los elementos de Ecuador, no solo en el ámbito de salud, que no era lo importante, sino también en los ámbitos de investigación acerca de salubridad, que no tiene nada que ver con lo uno y con lo otro. En todo caso, siempre va a quedar esa máxima del periodismo, de este gran oficio de que solo los hechos. Ustedes con esa experiencia han demostrado que pueden reportar solo los hechos, pero la lectura y decodificar esa información para trasladarla a la audiencia sigue siendo importante. Por eso es que agencias como AP y otras del mundo, que existen desde el siglo XIX, han pasado 2 siglos, AP va a cumplir, creo, en 20 años, 200 años, siguen siendo importantes. ¿Por qué? Porque es la esencia del oficio, la esencia del periodismo. Terminamos aquí, se nos ha ido el tiempo, la productora me está pidiendo que acorte, pero además quisiera invitarlos muy pronto porque ha sido un pestañeo. Gracias por sus aportes, gracias a Gonzalo Solano, a Javier Villasís, que han estado aquí con nosotros en ConTV. Ya volvemos con más. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Y hemos llegado al final de ConTV, Comunicación en Televisión. Recuerde que para nosotros todos sus comentarios y sugerencias siempre bienvenidos, así que les rogamos que nos escriba a contv.es@gmail.com. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Carrera de Comunicación UCSG y en Instagram Comunicación UCSG. Y si se perdió alguno de nuestros programas, recuerde que los puede volver a ver en nuestro canal de YouTube y que además ConTV es retransmitido por UCSG Radio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.